Bueno, y esta es la semana de la devaluación. Hemos estado analizando todos los efectos que ha tenido cuando de manera sorpresiva se adoptó ayer esa medida que era desconocida hasta la semana pasada. Y entre todas las repercusiones apareció una publicación en Twitter de Antonio Aracre, quien fue durante 2 meses aproximadamente este año jefe de asesores de Alberto Fernández. Un hombre que viene del sector privado, fue CEO jefe para América Latina de Syngenta, que es una multinacional de origen chino. Esta es la publicación que hacía Aracre en su cuenta de Twitter respecto de la devaluación. Esta devaluación de hoy, a contramano del clima social y hecha tarde, es completamente inefectiva. Hace 4 meses, dice, sugerí un desdoblamiento del 30, protegiendo sectores críticos, y me tiraron una molotov. En la vida sos cocodrilo o billetera. Vos elegís qué ser cuando gobernás, dijo, y repasando de alguna manera el episodio o la serie de situaciones que llevó a que renunciara con ese cargo de asesoramiento del presidente Alberto Fernández. Vamos a sumarlo a la charla al economista Antonio Aracre. Bueno, ahí está con nosotros. Gracias, muy gentil. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Aracre? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Era inconveniente la devaluación que hizo el gobierno el día lunes? Una devaluación siempre es antipática y es el último recurso al que un gobierno quiere acudir, porque evidentemente es un reconocimiento del fracaso a su electorado y hacia la población en general para cuidar la moneda, que es uno de los valores más importantes que tiene una nación para transaccionar, para relacionarse económicamente entre sus habitantes, para poner una referencia en los precios, para poder operar dentro de una economía. Pero aún así es una herramienta y un recurso válido que lo utilizan muchos países del mundo y que bien hecho puede dar resultados interesantes. Y cuando digo bien hecho me refiero que tiene que ir acompañado, primero y principal, de una buena comunicación, es decir, donde un ministro de Economía o un presidente se sientan en una cámara y le explican a la población por qué están tomando esa medida y qué están esperando lograr con esa medida. Luego tiene que venir acompañada de una serie de otras medidas que faciliten el logro de ese objetivo. Por ejemplo, resguardar los precios o preservar los sectores más vulnerables de la economía, o una suma fija salarial para la clase baja, de manera tal de proteger inmediatamente a aquellos sectores que viven de un ingreso muy, pero muy, digamos, bajo y muy vulnerable frente a una corrida ya no cambiaria o bancaria, sino en los precios, que es lo que termina afectando el bolsillo de la gente más necesitada. Como nada de esto pasó, claro. Por eso es que considero que la devaluación fue inefectiva, a destiempo y poco pensada. Una de las cuestiones debe tener que ver seguramente de por qué no se lo comunicó de otra manera y apareció medio como sorpresivamente el hecho de que quien debía comunicarlo es el ministro de Economía, pero que además es el candidato que estuvo peleando las PASO el último domingo, y esto tenía que ver con un compromiso que el ministro, no el candidato, había asumido con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es posible, el razonamiento que vos hacés es perfecto, pero la gente no es tonta y entiende estos procesos, los visualiza. ¿Cómo puede ser? El domingo fueron las PASO y al día siguiente me entero por un portal de noticias que lo que yo tenía en mi cuenta corriente o en mi bolsillo vale un 23% menos. Eso es difícil de digerir para la gente, y mucho más lo es porque no vino acompañado de nada, ¿no? Fíjate que en esta campaña se está haciendo mucho hincapié en que la derecha, sea Milei o sea Bullrich, viene por tus derechos. Y yo diría, no hay más nada de derecha que devaluar y no darle una suma fija a los salarios más bajos. Entonces es un poco incongruente, inconsistente esta actitud a destiempo y en este momento, ¿no? Antonio, ya tenemos 3 candidatos con chances de quedarse con la presidencia de la Nación. Le empiezo preguntando por Milei particularmente. Las medidas que pretende aplicar en materia de economía, ¿tienen asidero?
Bueno, él habla de capas en las cuales iría generando ese proceso de transformación de la economía. Cuando vos pensás en esas capas y en esas transformaciones, que es transformar una Argentina o una economía argentina sumamente disfuncional, subsidiada, protegida, cerrada, y que no crece hace más de una década en una economía de mercado, libre, abierta, todo eso suena razonable. Ahora, el tiempo que le va a demandar ir sacando esas capas de la cebolla hasta llegar al corazón y que la gente pueda percibir el beneficio de esas medidas y el cumplimiento de esos objetivos que se propone, es lo que puede resultar un poco complejo después de procesar, una vez que este hombre llega al poder y aquellos que lo votaron ilusionados con una dolarización inmediata que le ponga dólares en sus bolsillos constantes y sonantes, que no va a ocurrir, o yo creo que no va a ocurrir porque no hay cómo hacerlo y mucho menos cómo hacerlo rápidamente, puede generar un efecto de desilusión que sea más contraproducente que beneficioso para el país en general, con lo cual yo sería muy cauto, pero en general los políticos no suelen ser muy cautos en plena campaña electoral. Claro. Aracre, bueno, con esta situación y con este gobierno, tal como ha sido votado por la gente, hay que llegar al 10 de diciembre. Usted se fue hace unos 4 meses y habrá salido con una sensación respecto de la situación de Alberto Fernández como presidente, de Sergio Massa, si bien es un funcionario que puede ser cambiado, de la vicepresidenta, no sé qué contacto tuvo en su rol de asesor en su momento con Cristina Kirchner, pero hoy no han, digamos, esta semana no ha aparecido el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro de Economía con todo esto que se está viviendo. ¿Cómo definiría hoy la situación del gobierno con todo lo que está pasando y lo que falta todavía hasta diciembre en función de lo que usted conoció adentro, desde adentro del gobierno? Bueno, la coalición política que nos gobierna es una coalición muy disfuncional que, te diría, desde un comienzo ha tenido problemas para enarbolarse atrás de un objetivo común, tomar decisiones consensuadas, discutir los desacuerdos y llegar a decisiones en conjunto. Eso pasó desde el primer día, hubo picos de tensión, como por ejemplo la discusión con el Fondo Monetario Internacional, la renuncia de Guzmán, el desafío de la quita de los subsidios a la energía. Pero yo te diría que hoy, digamos, ejecutivamente hablando, es decir, no estoy hablando de las instituciones que son, claro, hay que respetarlas hasta el último día, pero ejecutivamente hablando, quien decide, toma las decisiones, las comunica, etcétera, es el ministro de Economía, Sergio Massa. Y si él devaluó en el día de ayer de la forma en que lo hizo, es porque tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández están totalmente corridos de escena, porque ninguno de los dos hubiese permitido esto hace 6 o 9 meses atrás, que estoy seguro que el ministro lo debe haber intentado hacer antes y mejor, con un plan de estabilización, y no ha podido porque no lo han dejado. Es decir, que ahora le han dado este cheque en blanco por estos 3-4 meses, pero también el costo de ese cheque en blanco es dejarlo completamente solo, ¿no? Como lo estamos viendo en la campaña, te diría bastante, digamos, a ellos bastante corridos de la escena. Tal cual. Gracias, Antonio. Ha sido muy claro, como siempre. Muchas gracias por este contacto. Un gusto, hasta luego. Buenas noches.